Imagina un mundo donde un solo hombre convence a miles de personas para que le entreguen sus ahorros con promesas de riqueza instantánea. Un mundo donde las multitudes se agolpan en las calles, suplicando invertir en un negocio que parece demasiado bueno para ser verdad. Ese hombre fue Charles Ponzi, un inmigrante italiano que, a principios del siglo XX, creó una de las estafas más infames de la historia, el esquema Ponzi. Su nombre aún resuena un siglo después, sinónimo de engaño financiero. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Cómo logró engañar a una nación entera? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de su historia? Charles Ponzi nació el 3 de marzo de 1882 en Lugo, Italia, en una familia que alguna vez gozó de prestigio. Sus abuelos fueron comerciantes y funcionarios respetados, pero la fortuna familiar se desvaneció, dejando a su padre como un humilde cartero. Esta caída social marcó profundamente al joven Ponzi, quien creció resentido, soñando con recuperar el estatus perdido. Porque él, un hombre destinado a la grandeza, debía conformarse con una vida ordinaria. Tras la muerte de su padre, Ponzi heredó una modesta suma que su madre esperaba que usara para estudiar en una universidad prestigiosa. Sin embargo, él tenía otros planes. En lugar de asistir a clases, se dedicó a vivir como un aristócrata. Ropa de moda, cenas en restaurantes exclusivos, noches en la ópera y apuestas en casinos. Gastó su herencia en un abrir y cerrar de ojos, creando una ilusión de riqueza que no podía sostener. Cuando el dinero se agotó, su fachada se derrumbó. No tenía diploma ni perspectivas, y aún así rechazó un empleo de oficinista ofrecido por su tío, considerándolo indigno. América, la tierra de las oportunidades, parecía ser su única salida. En 1903, con apenas 21 años, embarcó rumbo a Boston, llevando consigo grandes sueños pero ninguna estrategia. Al llegar, Ponzi se enfrentó a una dura realidad. Sin dinero ni contactos, tuvo que trabajar en empleos que despreciaba: camarero, lavaplatos, vendedor de seguros y reparador de máquinas de coser. Sin embargo, no duraba mucho en ningún trabajo. Renunciaba por odio al esfuerzo físico o era despedido por intentar estafar a los clientes. La vida en América no era el sueño que imaginó. Vivió en la miseria, robando comida y durmiendo en parques, un contraste brutal con sus días de derroche en Roma. En 1907, buscando un nuevo comienzo, se mudó a Montreal, Canadá, donde encontró empleo como oficinista en el Banco Sarosy, que atendía a inmigrantes italianos. Allí descubrió un mundo nuevo: el fraude financiero. Su jefe, Luigi Sarosy, operaba un esquema de robar a Pedro para pagar a Pablo, usando el dinero de nuevos clientes para pagar intereses a los antiguos, ofreciendo tasas del 6% que duplicaban la media. Pero el engaño colapsó cuando los clientes notaron que sus transferencias no llegaban. Sarosy huyó a México con el dinero, dejando a Ponzi en una posición precaria. En un acto de desesperación, Ponzi falsificó un cheque de $423.58 de una empresa cliente. Pensó que era un monto discreto, pero el cajero detectó la firma falsa y fue arrestado. Condenado a 3 años en la penitenciaría de Saint Vincent de Paul, este fue su primer encuentro con la justicia, pero no el último. ¿Sería esta la lección que lo cambiaría? Spoiler, no lo fue. Tras 2 años en prisión, Ponzi fue liberado en libertad condicional y regresó a Estados Unidos, pero no sin antes meterse en más problemas. Aceptó contrabandear a 5 inmigrantes italianos sin papeles, pensando que sería una forma rápida de ganar dinero. Fue atrapado y sentenciado a 2 años más en una prisión federal en Atlanta. Cada error parecía hundirlo más, pero su ambición seguía intacta. Al salir, vagó por varios estados, tomando trabajos temporales hasta que encontró un puesto estable como oficinista en la Gregory Pool Company, una empresa de importación y exportación en Boston. Esta vez, Ponzi destacó y fue ascendido. Además, conoció a Rose Gnecco, una joven de 21 años que se convirtió en su esposa en 1918. Aunque Rose estaba satisfecha con una vida sencilla, Ponzi sentía que no era suficiente. Quería darle lujos, diamantes, viajes exóticos. Un salario de oficinista nunca cumpliría sus sueños. 6 meses después de su boda, renunció para unirse al negocio de frutas al por mayor de su suegro, que estaba en quiebra. A pesar de alardear de su genio financiero, no pudo salvarlo, y la empresa cerró. No se rindió. Alquiló una oficina para iniciar su propio negocio de importación y exportación, pero carecía de experiencia y contactos. Sus esfuerzos por publicitarse fueron en vano. Los costos eran inalcanzables. Otro fracaso, otra lección no aprendida. En agosto de 1919, mientras revisaba su correspondencia, Ponzi encontró una carta de España que incluía un cupón de respuesta internacional, o IRCs, un instrumento usado para cubrir el franqueo de cartas internacionales. Este pequeño cupón encendió una chispa en su mente.
Recordó el concepto de arbitraje, la práctica de comprar un activo en un mercado y venderlo en otro para aprovechar las diferencias de precio. Los IRC se compraban a precios variables según la moneda local, pero se canjeaban por sellos de valor fijo. Ponzi entonces pensó, ¿y si compraba IRCs en países con monedas devaluadas, como Italia, y los vendía en Estados Unidos por una ganancia? En teoría, era un plan brillante y legal. En enero de 1920, fundó la Securities Exchange Company para ejecutar su idea. Sin embargo, la realidad fue devastadora. Los márgenes de ganancia eran minúsculos, y los costos de envío anulaban cualquier beneficio. No había suficientes IRCs en el mundo para sostener su visión, pero Ponzi no se rindió. Si el negocio legítimo no funcionaba, lo haría funcionar, a su manera. Así nació el esquema Ponzi. Prometió a los inversionistas un 50% de retorno en 45 días o un 100% en 90 días, afirmando que su red global de agentes compraba IRCs en masa. Cuando le pedían detalles, se negaba a darlos, alegando que protegería su ventaja competitiva. Lo que no sabían es que en realidad no habían ni agentes ni compras masivas. Tomaba el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, creando la ilusión de un negocio próspero. Era un castillo de naipes, pero uno muy convincente. Ponzi sabía que su talento no estaba en las finanzas, sino en manipular a las personas. Se enfocó en gente como él había sido en algún momento. Soñadores con poca educación financiera, desesperados por dinero rápido. Empezó con 18 inversionistas en su barrio, y cuando recibieron sus primeros beneficios, la noticia se esparció como pólvora. Pronto, miles de personas abarrotaban las calles fuera de su oficina, ansiosas por invertir. En su apogeo, recaudaba $250,000 al día. El Boston Post lo llamó un genio financiero, dándole credibilidad y atrayendo aún más inversionistas. Con su riqueza, Ponzi vivió como siempre soñó. Compró una mansión, un auto de lujo, ropa cara y joyas. Pero el éxito duró poco. En el verano de 1920, surgieron dudas cuando un analista financiero lo acusó de fraude, y aunque Ponzi lo demandó por difamación, el Boston Post investigó más a fondo. Contrataron a Clarence Barron, presidente de Dow Jones, quien calculó que Ponzi necesitaría 160 millones de IRCs para sus promesas, cuando solo existían 27,000 en el mundo. En julio de 1920, el periódico publicó estas revelaciones, desencadenando una investigación oficial. Ponzi intentó calmar las aguas, cooperando con las autoridades y deteniendo nuevas inversiones, pero su error fatal fue contratar a William McMasters como publicista. McMasters, un hombre honesto, descubrió la verdad y escribió un artículo explosivo para el Boston Post, ganando un Pulitzer. El esquema colapsó, dejando en bancarrota a varios bancos y arruinando a decenas de miles de personas. Ponzi fue acusado de 86 cargos de fraude postal, pero negoció declararse culpable de uno solo, recibiendo 5 años de prisión. Tras 3 años y medio en prisión, Ponzi salió en 1924, pero no había cambiado. Inmediatamente intentó una nueva estafa en Florida con la Charpon Land Syndicate, prometiendo un 200% de retorno en 60 días por invertir en terrenos pantanosos sin valor. Nadie cayó esta vez, y fue arrestado nuevamente. Desesperado escribió al presidente Calvin Coolidge y hasta a Mussolini, pero nadie lo ayudó. Cumplió 7 años más en prisión. Al salir fue deportado a Italia. Su esposa, Rose, se quedó en América y se divorció de él. Ponzi vivió sus últimos años en la pobreza, trabajando como traductor en Río de Janeiro. Murió en 1949 en un hospital de caridad, enterrado en una fosa común. El hombre que una vez tuvo millones terminó con nada más que recuerdos. La historia de Charles Ponzi es más que un relato de engaño. Es una advertencia sobre la ambición desmedida y la falta de escrúpulos. Su esquema, aunque no fue el primero de su tipo, se convirtió en el más famoso por su escala y audacia. Hoy, los esquemas Ponzi siguen existiendo, adaptados a la era digital, desde criptomonedas fraudulentas hasta inversiones falsas en línea. ¿Cómo evitar ser una víctima? Investiga a fondo, desconfía de promesas de ganancias rápidas y recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Ponzi no solo robó dinero, robó sueños, confianza y futuros, pero también nos dejó un legado, la importancia de la educación financiera y la vigilancia. Su vida nos enseña que la riqueza verdadera no se construye con mentiras, sino con esfuerzo, integridad y paciencia. ¿Estás listo para aprender de sus errores y proteger tu futuro? Síguenos para más relatos interesantes solo en Historia y Lujo.